Gladys Calvo. A los 12 años la vida es tan simple que nos permite soñar y planear a largo plazo. Así lo hizo mi siguiente entrevistado. Él creía que su futuro estaba decidido y soñaba con prepararse para llegar a ser arreglista de artistas famosos en México. Vamos a conocerlo. El mundo de Mario Trejo se concentraba en la escuela y en la música. Originario de Ensenada, Baja California, Mario seguía los pasos de su hermano Abel Enrique, quien se lo llevó a vivir con él a San Luis Río Colorado, Sonora, pues aparte de ver el talento musical de Mario, podría minorar los gastos a sus padres en Ensenada, ya que tenían en total 9 hijos que mantener, causa principal por la que sus padres emigraron a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Su hermano mayor Abel, a quien considera uno de sus más grandes mentores, era maestro de educación general en primaria y maestro de música en secundaria y preparatoria. También era músico activo en los centros nocturnos de San Luis. Yo admiraba a Abel, sin saberlo. Andaba por todos lados con él. Cuando no era música, era escuela o política, y así sucesivamente. A mi hermano lo querían mucho en el círculo magisterial y en el círculo de buenos músicos, más aparte, sus amigos politiquillos. Y sin querer, yo vine a Las Vegas a reproducir una versión de todo eso que viví con él. Tengo la suerte de hablarme de tú con la mayoría de nuestros líderes comunitarios y de negocios hispanos en la ciudad. Me hice maestro de música de los 3 niveles y duré en el salón de clase en Western High School, un cuarto de siglo. 25 años. Recordó con una gota de nostalgia en su voz. Es además encargado de la división latina de la agencia más grande de talentos en Las Vegas. Pero regresando a la época de adolescencia, relata que al transcurrir algunos años, Abel lo trajo de visita a ver a sus padres en San Fernando, California. Sin contarle sus planes y sin previo aviso, lo dejó aquí. Asegura que lo odió por una semana, pero los últimos 30 años que han pasado después de ese día, no ha hecho más que agradecerle ese gesto, porque gracias a eso, asegura, pudo lograr aquí lo que difícilmente hubiera podido lograr en su país natal. El señor Trejo tenía una pasión por la música muy arraigada, la cual, nos explica, le corre por las venas. En su juventud había estudiado en Bellas Artes en la ciudad de Mexicali, y aunque dice que la transición de un país a otro no le fue difícil, extrañaba sus planes musicales. Su padre, quien también era músico, entendía perfectamente la frustración de su hijo y con mucho esfuerzo le pagó clases de guitarra para que él estuviera contento. Sin embargo, en aquel entonces el joven Mario estaba a un nivel más avanzado que el de su instructor, pero como era todo lo que su padre podía pagar, siguió hasta que después de un tiempo se encontró gente de su nivel musical y mejores que él. Gracias a su destreza y conocimientos, logró estudiar con los músicos más prominentes del jazz latino en Los Ángeles, California. Y así fue como poco a poco continuó su proceso de aprendizaje hasta llegar a tener el nivel de sus mismos maestros. Sus planes era continuar estudiando y convertirse en uno de los mejores bajistas de este país. Pero la vida y su novia le tenían una sorpresa. Ella le anunció que estaba esperando un hijo suyo. Mario apenas contaba con 18 años y obviamente la noticia llegó a cambiar todos sus planes. Esta vez, completamente. Tuve que superar mis demonios, mis malos hábitos. Yo tenía muy arraigado el vicio del alcohol y del cigarrillo. Pero lo más feo que me pasó, que yo recuerde, fue mi divorcio. Cuando me divorcié de mi esposa, después de casi 20 años de casado. La manera en la que eso terminó fue horrible, para mí y sobre todo para mis hijos. Fue un tiempo muy desagradable, que fue quizás la etapa más fea de mi vida. Pero gracias a Dios y a los libros y al positivismo y gracias a la música, logré con el tiempo convertir todo eso negativo en un escudo.
Aunque parezca increíble, nos dice que da gracias a Dios por lo que pasó, puesto que quizás no fuera por eso, no tuviera las metas que tiene hoy en día, ni apreciara la vida de la forma en que la aprecia y de la forma en que valora las cosas más simples. Además, esta experiencia me sirvió para identificarme más directamente con mis alumnos. Gracias a los libros y mi experiencia, de alguna manera podía ayudar a mis estudiantes mientras yo me ayudaba a mí mismo y a mis hijos a superar estas y otras situaciones. En el ámbito profesional asegura que se siente feliz de haber sido parte del crecimiento de uno de los negocios más grandes de nuestra ciudad, el Summit Marketplace, donde llegan aproximadamente 1.5 millones de visitantes cada año. En Broad Acres Marketplace yo manejo todo lo que tiene que ver con producción musical y con producción de eventos para ellos. Se me dio la confianza y el apoyo para multiplicarme en otros, es decir, para crear minimarios. O sea que gracias a la confianza que me gané, me permitieron entrenar a mi propio equipo y contratar a exalumnos míos y a familiares y entrenarlos en ingeniería de sonido y a cómo hablar en el micrófono delante de las masas. De repente ya tenía 2 o 3 ingenieros de sonido y 2 o 3 maestros o maestras de ceremonia. Ya no ocupaba estar yo ahí. De todos modos, solo llegaba a coordinar, a hablar con los ingenieros de los grupos famosos y hacer un plan que fuera de acuerdo con la logística de Broad Acres Marketplace. Fuera de eso, solo me ocupo de hacer los diagramas de sonido y de repartirlos a mis trabajadores y colaboradores para que ellos se ejecuten y así dedicarme más a la expansión de mis marcas. Ya no necesito estar siempre personalmente en el Summit o en mis otros negocios. Mis compañeros, trabajadores son los que ejecutan. Todo está viento en popa porque ahí surge la etapa de inversionista de mis propias marcas. De eso hace ya más de 12 años y agradece que tiene la influencia parecida a un manager, ya que el dueño y los manejadores valoran sus opiniones. Ese fue el escape y refugio perfecto porque es cuando estaba atravesando su divorcio y necesitaba estar más ocupado, nos dijo. Gracias a ese trabajo también de manera fortuita, pudo hacer uno de sus sueños realidad. Gracias a la educación de negocios que aprendió de los libros, cuenta que pudo pasar de lo que se llama el cuadrante de empleado a dueño de negocio. Ya solo se dedicaba a planeación y ya no necesitaba estar en el Summit. De ahí surge la etapa de inversionista y si no estuviera la pandemia, ya fuera inversor. Pero entre risas asegura que está en proceso. Otro de sus más grandes proyectos y aportaciones es la formación del grupo Latin Vida. Más de 10 generaciones de músicos han pasado por ese grupo y han crecido ahí hasta formar sus propias organizaciones musicales. Todo empezó con varios de sus exalumnos de high school que tenían la inquietud de seguir estudiando y aprendiendo. Se habían graduado donde él impartía las clases de música. Los estudiantes que alcanzaban la edad adulta no podían continuar en la high school. Entonces surge la idea de formar un grupo profesional y así nace Latin Vida. Grupo que hasta la fecha, 20 años después, actúa en los circuitos de los mejores casinos en Nevada, California y Arizona. Sin duda, este inmigrante es una persona que ha dejado y sigue dejando huella. Lo mismo como papá de sus 5 hijos que como maestro de miles de alumnos y como jefe fundador de las marcas interestatales Noche de Bailongo y Bailongo a la Mexicana y director y fundador del grupo Latin Vida. Con todo esto, obviamente quisimos saber su secreto del éxito y sin dudarlo nos dijo. Primero es creer que puedes lograrlo. Luego es aprender cómo se logra. Después, estudiar cómo otros lo han logrado y dónde otros han fracasado. Tener fe. Prepararte para que cuando las oportunidades lleguen, estés listo. Ser persistente y resiliente.
acostumbrarte al cambio y a navegar por entre el caos. Saber que eres feliz porque has tomado la decisión de serlo. Amar y respetar a tus semejantes y una ferviente pasión por rendir servicio útil a la mayor cantidad de gente posible a través de los dones que la vida te da. Muchas gracias, Gladys Carpo, y muchas gracias, Latinos Inmigrantes, por permitirnos contar nuestra historia. Ha sido un placer y un honor ser parte de esto. Mario Trejo sin duda es una persona muy versátil y un gran emprendedor. Según sus propias palabras, la música lo escogió a él, pero está seguro que el amor por los instrumentos se lo heredó a su padre Enrique y su visión comercial a su madre Paula. ¿Cuál es tu historia? Cuéntamela aquí, no sin antes recordarte que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún testimonio de vida. Hasta luego.